Hola a todos, hoy veremos qué es el transistor, parte 2. La configuración base común indica que la base del transistor, tanto para los NPN como PNP, es común para la salida como la entrada de la configuración. La región de corte del transistor en configuración base común se define como aquella donde la corriente en el colector es de 0 amperios. En esta región, la unión base emisor y colector base de un transistor se polariza en inversa, mientras que la región de saturación se define como aquella región de las características donde el voltaje colector base es igual a 0. En la región de saturación, las uniones base emisor y colector base se polarizan en directa. A medida que incrementa el voltaje base emisor, la corriente del emisor se incrementa en una forma muy parecida a las características del diodo. Incluso los niveles en aumento de voltaje colector base ejerce un efecto tan pequeño en las características que con la primera aproximación los cambios producidos por las alteraciones del voltaje colector base pueden ser ignorados al momento de analizar las redes con transistores. Tomando en cuenta las características presentadas por el transistor, se puede estipular que el voltaje mostrado de la base al emisor por un transistor en estado activo será de 0.7 voltios en cualquier nivel de corriente en el emisor controlado por una red externa. En el modo de corriente directa, los niveles de corriente colector y corriente emisor originados por los portadores mayoritarios están relacionados por una cantidad llamada alfa, definida por la ecuación alfa en corriente directa es igual a la corriente en colector dividida por la corriente del emisor, siendo los valores de corriente en colector y emisor los niveles de corriente presentados en el punto de operación. En relación a las características mostradas, alfa es presentado con un valor igual a 1, pero para efectos prácticos esta es considerada con un valor que va de 0,90 a 0.998, con la mayoría de valores acercándose a la parte alta del intervalo, siendo esta definición válida solo para los portadores mayoritarios del transistor. Esta es enunciada como: la corriente en colector es directamente proporcional al producto de alfa y la corriente en el emisor sumado por la corriente en colector base emisor abierto, siendo el valor de la corriente en colector base emisor abierto insignificante. Para situaciones de corriente alterna donde el punto de operación cambia de lugar en la curva de características, un alfa se determina como alfa en corriente alterna igual al producto del cambio de corriente en colector dividido por el cambio de corriente del emisor con el voltaje de colector a base constante. El valor de alfa de corriente alterna se denomina formalmente factor de amplificación en cortocircuito base común. La polarización correcta en una configuración base común en la región activa de un transistor se determina inmediatamente con la aproximación de la corriente del colector y el emisor del transistor, suponiendo por el momento que la corriente de la base es próxima a 0 microamperios. Esto fue el resumen de la segunda parte sobre qué es el transistor. Que tenga un buen día, tarde o noche. Nos vemos en otro video.